El desgarrador caso de la niña peruana torturada por su madre. El silencio de San Miguel. La niña a la que su madre le robó la infancia y la vida. En un distrito de clase media de Lima, entre paredes que supuestamente protegen, se cometió uno de los crímenes más aberrantes que la memoria judicial peruana haya registrado. No fue un acto impulsivo, sino la conclusión metódica y cruel de años de tortura silenciosa. Esta es la historia de Pierina, una niña cuyo único delito fue nacer, y de la mujer que debió ser su refugio, pero se convirtió en su verdugo. Un caso que desnudó la hipocresía de un entorno que prefirió no ver, y un sistema que, a veces, llega demasiado tarde. Advertencia. El siguiente contenido narra hechos reales de extrema violencia y maltrato infantil. La descripción detallada de los eventos puede herir la sensibilidad de algunos espectadores. Se recomienda discreción. Este documental no busca el morbo, sino visibilizar la profundidad del mal que puede existir en el seno familiar más insospechado, con la esperanza de que la memoria de la víctima exija una reflexión permanente sobre nuestra responsabilidad colectiva. El aire en el departamento de la cuadra 7 de la avenida Mariscal Miller, en San Miguel, siempre parecía espeso, cargado de un secreto. Noviembre del 2011 avanzaba con la rutina gris de un distrito limeño donde la vida transcurre tras las puertas de los edificios, sin preguntas. En uno de esos departamentos, la tensión era un habitante más, un fantasma que caminaba junto a Isabel Mireya Tello Chandubí, una mujer de 34 años, y su hija Pierina Nicole Cardosa Tello, de 9. Para el mundo exterior eran una madre y su hija. Dentro de esas paredes, se libraba una guerra invisible y unilateral. Pierina no era una niña que se viera con frecuencia en los parques del malecón. Sus huellas en el mundo eran tan leves como deliberadamente la habían hecho. Los vecinos tenían recuerdos difusos. Una niña delgada, de mirada huidiza, que a veces aparecía en el balcón. Algunos captaban gritos ahogados, ruidos de golpes que atribuían a los problemas domésticos de otros, ese eufemismo cobarde que la sociedad usa para lavarse las manos. Isabel, por su parte, proyectaba una imagen de madre estricta, quizá demasiado, pero siempre con una explicación a punto. Pierina era desobediente, tenía problemas, era difícil de manejar. La máscara de la disciplina parental perfectamente puede esconder el rostro de la monstruosidad. La verdad era otra. Era una verdad de noches interminables y días de terror. Pierina vivía sometida a un régimen de tortura sistemática y sadismo doméstico que había erosionado su infancia hasta convertirla en un campo de batalla. El perfil que luego se trazaría de Isabel Tello no mostró un arranque de locura, sino una frialdad patológica, una ausencia absoluta del instinto maternal, reemplazado por un deseo de control y dominación total. La niña era su objeto, su posesión, sobre la cual descargar una rabia cuyo origen tal vez nadie llegaría a comprender del todo. Los maltratos no eran correcciones, eran rituales de dolor, golpes con objetos, puños cerrados, insultos que buscaban aniquilar no solo el cuerpo sino el espíritu. La alimentación era usada como castigo, el encierro como norma. Pierina aprendió a moverse como un espectro en su propia casa, intentando pasar desapercibida, conteniendo la respiración para no desatar la ira de su madre. Su mundo se redujo a esas pocas habitaciones, un universo concentracionario donde la guardiana era la carcelera. El padre de Pierina, Walter Cardosa, no vivía con ellas. Su relación con Isabel había terminado, y aunque mantenía contacto, la madre ejercía un férreo control sobre las interacciones, construyendo un relato que mantenía a raya las sospechas. El punto de no retorno se acercó sigilosamente. A inicios de noviembre de 2011, la violencia escaló a un territorio aún más oscuro. Isabel, sumida en lo que la investigación posterior definiría como un episodio de furia sádica, decidió que la ducha del baño sería el escenario de un castigo ejemplar. Arrastró a Pierina al pequeño cuarto de azulejos. Allí, bajo el chorro de agua, la golpeó salvajemente. Los gritos de la niña, llenos de un pánico animal y un dolor insoportable,
amenazaban con traspasar las paredes y llegar a oídos indiscretos. No podía permitirlo. La solución fue tan simple como demencial: amordazarla. Con un trapo o una prenda, silenció el llanto, ahogando los alaridos en la garganta de Pierina mientras continuaba la paliza. El agua arrastraría la sangre, pensaría. El ruido del chorro en el plástico de la ducha enmascararía el resto. Pero la furia no se detuvo allí. La asfixia de los gritos se transformó en la asfixia de la vida. En un acto final, Isabel apretó su fuerza contra la pequeña Pierina, privándola de aire hasta que su corazón dejó de latir. En el silencio súbito y terrible que siguió al bullicio de la violencia, solo quedó el cuerpo inerte de una niña de 9 años en el piso mojado del baño, y una madre que en ese instante cambió de rol, de verdugo a encubridora. El instinto de supervivencia de Isabel Tello no era el de una madre arrepentida, sino el de una criminal calculadora. Lo primero fue ocultar la evidencia del crimen. Limpió meticulosamente la escena. Vistió a Pierina, intentando componer una apariencia de normalidad en la muerte. Luego, comenzó a tejer la mentira. Sembró dudas. Sugirió que la niña estaba con su padre, con familiares. Cuando la presión, interna o externa, se hizo insostenible, tomó una decisión macabra. Necesitaba deshacerse del cuerpo. La escena que se grabaría para siempre en la memoria del caso se desarrolló en la madrugada del día siguiente. Cámaras de seguridad de un edificio aledaño captaron a una mujer, Isabel Tello, arrastrando un bulto grande y pesado, envuelto en una manta o frazada. El bulto tenía el tamaño y la forma de un cuerpo pequeño. Con esfuerzo lo cargó hasta su auto, un station wagon color plata. La frialdad de las imágenes en blanco y negro contrasta con el horror que contenían. Una madre transportando el cadáver de su hija como si fuera un fardo incómodo, un trasto del que deshacerse. El automóvil se perdió en la oscuridad de la madrugada limeña. Su destino en ese momento era un misterio. Días después, el silencio se volvió demasiado elocuente. Las preguntas sobre el paradero de Pierina, probablemente iniciadas por su padre o algún familiar, comenzaron a sonar con insistencia. La narrativa de Isabel se resquebrajaba. Finalmente, presionada o llevada por una lógica perversa, la propia Isabel Tello se presentó ante la comisaría de San Miguel, no para confesar, sino para denunciar. Alegó que su hija había desaparecido, que posiblemente había sido víctima de un secuestro, o que había salido y no había regresado. Actuó con la teatralidad de una madre desesperada. La Policía Nacional del Perú inició la búsqueda de la niña desaparecida, sin saber que quien les pedía ayuda era la autora del crimen. La investigación, sin embargo, no partió de cero. Los vecinos, ahora con la valentía que da la desgracia consumada, comenzaron a hablar. Recordaron los gritos, los golpes, la niña triste. La versión de Isabel se llenó de inconsistencias. Las cámaras de seguridad no mentían. Ahí estaba el video de la madrugada siniestra con el bulto. Bajo interrogatorio, la farsa se derrumbó. Isabel Tello no hizo una confesión catártica, sino que, ante la evidencia aplastante, dejó de negar lo inevitable. Allí, en un descampado, bajo piedras y tierra apresuradamente arrojada, yacía el cuerpo de Pierina Nicole, aún envuelto en la manta. El hallazgo conmocionó a los agentes experimentados. La pequeña presentaba claros signos de violencia brutal y asfixia. El informe forense sería un catálogo del martirio: fracturas, hematomas en todo el cuerpo, señales de desnutrición, y la causa final, la muerte por sofocación. La autopsia no solo contó la historia de sus últimos momentos, sino la de sus últimos años. Era el mapa de un calvario prolongado. El arresto de Isabel Mireya Tello Chandubí fue inmediato. La noticia estalló en los medios peruanos como una bomba de dolor e indignación. La imagen de la madre,
fría y serena en algunas fotos de archivo, se contrastó con la de Pierina, cuya sonrisa escasa en las pocas fotos que circulaban parecía un destello de luz ahogado en la oscuridad. El caso dejó de ser una desaparición para convertirse en el emblema del peor horror imaginable, el parricidio más cruel, premeditado y sádico. El Perú entero se preguntó cómo fue posible, cómo una madre podía hacer eso, cómo una comunidad lo permitió. El juicio se prepararía en medio de esta ola de rechazo social. La defensa de Isabel Tello desde un principio fue la negación total y la construcción de una realidad alternativa, donde ella era la víctima de las circunstancias. Pero la evidencia física, el testimonio de los peritos, el video y la lógica elemental formaban un muro imposible de derribar. Mientras Isabel era procesada y enviada a prisión preventiva a esperar juicio, el país comenzaba a entender la dimensión del caso. No era solo un crimen pasional o un arranque de ira, era la punta del iceberg de una tragedia silenciosa. La violencia infantil intrafamiliar en su expresión más extrema. Pierina se convirtió, a la fuerza, en un símbolo. Su nombre sería citado en debates sobre protección al menor, sobre la obligación de denuncia, sobre las fallas en la red de apoyo. Pero antes de que la justicia emitiera su veredicto formal, había que reconstruir minuciosamente el camino al abismo, un camino que los fiscales recorrerían ante un tribunal y una sociedad que observaba entre incrédula y furiosa esperando una sentencia a la altura del horror. El silencio de San Miguel, al fin, había sido roto por los gritos de una niña que ya no estaba, y que desde la eternidad exigía justicia. El juicio por el asesinato de Pierina Nicole Cardosa Tello se convirtió en uno de los procesos más observados y cargados de emotividad en la historia judicial peruana reciente. La Sala Penal Nacional asumió el caso, enfrentándose no solo a los hechos criminales, sino a la profunda perturbación social que estos habían generado. En el banquillo de los acusados, Isabel Mireya Tello Chandubí mantuvo durante gran parte del proceso una actitud que los observadores describieron como fría, distante y en ocasiones desafiantemente serena. Su estrategia de defensa osciló entre la negación rotunda, intentos de atribuir la muerte a un accidente durante un castigo, y la insinuación de que fuerzas externas o la propia niña habían provocado la situación. Sin embargo, cada una de estas versiones se estrellaba contra el muro de evidencia forense, testimonial y material que la Fiscalía fue presentando metódicamente. Los peritajes psicológicos y psiquiátricos ordenados por el juzgado fueron determinantes para comprender, no para excusar, la mente de la acusada. Los expertos coincidieron en un diagnóstico alarmante. Isabel Tello presentaba un trastorno de personalidad con marcados rasgos sádicos y narcisistas. No se detectaron psicosis o alucinaciones que la privaran de realidad. Al contrario, era plenamente consciente de sus actos. Lo que estaba ausente, de manera aterradora, era cualquier rastro de empatía, culpa o instinto maternal hacia Pierina. La niña era percibida como un objeto de propiedad, un estorbo y, finalmente, un blanco para la descarga de una rabia y un deseo de control patológicos. Los informes describieron una deshumanización total de la víctima por parte de su madre. Este perfil descartaba cualquier atenuante de emoción violenta o arrebato. Delineaba, más bien, una tortura premeditada y un homicidio fríamente ejecutado tras años de ensayo. En la sala, se proyectaron las imágenes de la cámara de seguridad que mostraban a Isabel arrastrando el bulto. Se presentaron las fotografías de las lesiones de Pierina, un catálogo dantesco que hizo que incluso los jueves experimentados contuvieran la respiración. Los vecinos testificaron sobre los gritos y el silencio cómplice del edificio. Los médicos forenses detallaron, con crudeza científica, cómo la asfixia manual había acabado con la vida de la menor y cómo las otras lesiones, de distintas antigüedades, contaban la historia de un martirio prolongado. El padre de Pierina, Walter Cardosa, declaró con un dolor palpable, describiendo sus intentos, a menudo bloqueados por Isabel, por acercarse a su hija y las alarmas que, con trágica retrospectiva,
comenzaron a hacer sentido demasiado tarde. La fiscalía no solo pidió una condena por parricidio calificado, sino que argumentó que se trataba del grado máximo de crueldad y alevosía. La defensa, ante la contundencia probatoria, recurrió a intentos de minimizar la responsabilidad, alegando presuntas condiciones emocionales y de estrés, pero la sociedad, a través de la prensa y las manifestaciones públicas, clamaba por justicia. Pierina se había convertido en la hija de todos, en el símbolo de todas las niñas invisibles que sufrían tras puertas cerradas. Finalmente, en noviembre de 2013, 2 años después del crimen, la Sala Penal Nacional emitió su veredicto. El tribunal halló a Isabel Mireya Tello Chandubí culpable del delito de parricidio en su modalidad más agravada. Al leer los fundamentos, los jueces destacaron la extrema crueldad, la conducta sádica y la ausencia total de remordimiento de la acusada. La sentencia fue la máxima posible dentro del ordenamiento jurídico peruano para este tipo de delito: cadena perpetua. Además, se le impuso una reparación civil a favor de los herederos de Pierina, fijada en 40.000 soles, una cifra simbólica que nunca podría, ni por asomo, compensar la pérdida de una vida. Pero la sentencia tenía una particularidad crucial. De acuerdo con el Código Penal peruano, la cadena perpetua no significa literalmente hasta la muerte, en prisión. Establece que el condenado puede solicitar una revisión de la pena después de cumplir un tiempo mínimo de efectiva reclusión. En el caso de Isabel Tello, y para delitos de esta naturaleza, ese plazo se fijó en 35 años. Esto significa que, teóricamente, la madre asesina podría pedir una revisión de su condena, aspirando a la libertad, recién en el año 2048, habiendo ingresado a prisión en 2011. La decisión judicial fue recibida con un suspiro agridulce por la opinión pública. Para muchos, era la justicia posible. Para otros, ninguna prisión sería suficiente. Isabel Tello fue internada en el Centro Penitenciario de Mujeres de Chorrillos. Allí, según algunos reportes periodísticos, su conducta ha seguido patrones similares a los observados durante el juicio: aislamiento, problemas con otras internas y una mantenida postura de autovictimización o negación de la magnitud de sus actos. No ha mostrado señales públicas de arrepentimiento genuino hacia Pierina. El caso, sin embargo, trascendió el fallo judicial. Se convirtió en un punto de inflexión en el debate nacional sobre la violencia contra los niños y niñas. Puso en evidencia las grietas mortales en los sistemas de protección. Los vecinos que oyeron, pero no actuaron con decisión, los familiares que vieron señales pero no supieron, o no pudieron intervenir a tiempo, las instituciones que a menudo fallan en conectar los puntos antes de que sea demasiado tarde. El caso Pierina es ahora citado en capacitaciones a policías, fiscales, docentes y trabajadores sociales como el ejemplo paradigmático de hasta dónde puede llegar el maltrato intrafacial cuando es ignorado. Pierina Nicole Cardosa Tello tenía 9 años. Le gustaría haber tenido la oportunidad de cumplir 10, de ser adolescente, de vivir. Su vida fue robada no solo en un momento final de violencia, sino día a día, durante años. Su madre, la persona que por ley y por naturaleza debió ser su principal protectora, fue su torturadora y su asesina. Este documental no es solo el recuento de un crimen atroz. Es un espejo incómodo que nos coloca frente a nuestra propia capacidad para el silencio, para la indiferencia. Es un recordatorio de que los monstruos no siempre tienen aspecto de tal. A veces, tienen el rostro de una madre, y operan en la normalidad aparente de un departamento en un distrito cualquiera. La justicia en su dimensión humana ha hecho lo que puede. Una condena perpetua revisable en décadas. La verdadera sentencia, la que vive en la memoria colectiva, es la de la infamia perpetua para Isabel Tello, y la de la memoria eterna, como un doloroso y necesario llamado de atención para Pierina. Que su corta y sufrida vida no haya sido en vano depende, en parte, de nosotros, de nuestra voluntad para no mirar hacia otro lado, para denunciar,
para creer a los niños, para interponernos entre el vulnerable y su verdugo, sin importar el vínculo que los una. Este documental llega a su fin. Si historias como esta te mueven, te indignan y te motivan a ser parte de un cambio, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción, cada like y cada comentario responsable nos ayudan a seguir investigando, narrando y dando voz a quienes ya no la tienen, para crear más contenido que no solo informe, sino que también conmueva y active a la conciencia social. Ayúdanos a que la memoria de Pierina y la de tantas otras víctimas silenciosas siga viva y resonando. Suscríbete, activa la campanita y comparte este documental. Juntos podemos ser los ojos donde hubo ceguera y la voz donde imperó el silencio. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta trágica, pero necesaria, historia.